Muy buenas, mi nombre es Víctor Manuel Díaz Valderrama, estudiante de la materia Desarrollo Social y Contexto. Este video pues hace parte del trabajo final, entonces hablaré un poco sobre el tema de cómo se ha desarrollado socialmente y culturalmente mi vida durante estos años de pandemia. Eh, en el tema relacionado con compras y salir a adquirir las cosas esenciales y cosas materiales para el hogar, pues al comienzo fue un poco difícil con las restricciones que generó la alcaldía municipal, el tema del pico y cédula. Entonces pues simplemente nos dedicamos a regirnos por lo que decía la alcaldía. Entonces simplemente salió una persona por núcleo familiar y ya. En el tema relacionado pues con las salidas, cine, museos, fiestas y todo este tema, pues en mi punto de vista personal no fue tan impactante, no me sentí eh, impactado por este tema porque yo la verdad no he sido demasiado de salir ni salir de discotecas, así que la verdad es como si hubiera estado toda la vida en cuarentena. El tema más que todo de salir a hablar con mis amigos, ese tema sí pues fue complicado porque sí salimos bastante a hablar y cosas así. Entonces pues nos dedicamos más a escribir por las redes, a compartir cosas por internet y a veces hacíamos, creábamos reuniones en Met para reunirnos todos y hablar un poco pues de lo que ha pasado. Con los familiares la verdad pues con los familiares fue normal. Creo que mi núcleo familiar es muy reducido. Tengo familiares en otras partes del país, pero no hablo con ellos absolutamente para nada. Así que el tema familiar fue muy normal, no cambió para nada, la relación siguió siendo igual. Mm, el tema educativo, ¿no? El tema de la educación presencial o digital. A mí este tema sí me afectó bastante. Pienso que la educación digital no es igual a la educación presencial. Tener al maestro de frente, al docente cara a cara con uno, pues facilita la comunicación entre el docente y el estudiante. Es más fácil preguntar de frente, es más fácil resolver una duda de frente. Y creo que quedaron bastantes vacíos, por lo menos en la carrera en la que estoy yo, que es Derecho. Quedaron bastantes vacíos en este tema educacional, ¿no? Porque pues a veces los profesores no se pueden conectar, el internet de uno podía caerse. Entonces creo que es muy complicado y creo que es mejor 100% la educación presencial. A mí el tema digital no me gustó para absolutamente nada. Creo que no aporta ni lo nutre a uno como estudiante y tampoco los nutre a los profesores, ¿no? Porque ellos también aprenden mucho de los estudiantes, interactúan mucho con nosotros y pues creo que también se ven afectados por esa parte. Eh, en cuanto a las medidas que tomó el municipio o el estado, ¿no? A mí personalmente no me afectó mucho porque como reiteraban en la parte anterior del video, yo no he sido mucho de salir tampoco, siempre me ha gustado estar mucho en mi casa, he sido muy hogareño, muy tranquilo, muy calmado. Entonces la verdad eso del pico y cédula, restricción, que no se pueda salir de noche, a mí eso no me afectó para nada porque literalmente yo no sentí eso porque yo no estaba en la calle. Entonces a mí me dio, la verdad personalmente me dio bastante igual, como por decirlo de manera coloquial. Fue muy normal para mí el tema de la restricción del pico y cédula, de que empezaron a hacer comparendos en la calle los policías. A mí todo ese despliegue que hizo el Estado para prohibir la salida de la gente a las discotecas, a los bares, que usted no puede ir al supermercado, todo ese tema judicial que generó el municipio y decretos que empezaron a sacar pues para evitar las aglomeraciones en la calle, a mí no me afectó mucho la verdad porque yo no salía y con la comunidad pues tampoco porque yo no me la paso hablando con los vecinos tampoco, entonces es complicado. O sea, literalmente en ese tema no me había afectado absolutamente para nada. Yo no me di cuenta si había gente afuera, si los vecinos estaban afuera. Yo literalmente eh, en ese contexto social con mis vecinos y con comunidad en general yo no. En el tema familiar pues sí siguió siendo muy normal. Mi familia, aquí todos con la relación como siempre, no cambió en nada. Se vio un poco cambiada por el tema
de las restricciones biológicas, ¿no? De limpiarse las manos, de lavarse, de tener cuidado, los tapabocas, todo eso sí se cambió un poco, ¿no? Hubo un poco más de cuidado, pero en general la relación siguió siendo muy, muy normal en ese tema. Eh, Diferencias entre la vida antes de la pandemia y la vida post pandemia, ¿no? Pienso que la gente ha tomado un poquito más de conciencia sobre el tema de salud. Creo que la gente ahora tiene un poco más de cuidado con el higiene personal. La gente ha quedado un poco más cohibida. La gente creo que ha quedado con un poco de hasta de un miedo, de un recelo, diría yo. Porque cualquiera de nosotros ve una persona estornudando en la calle y uno como que, hey, entonces pienso que a la normalidad van a volver muchas cosas, el tema de las discotecas, el tema de salir, y ya está pasando, ¿no? O sea, la gente ya, a pesar de que el COVID aún está presente, la gente ya ha empezado a salir, a disfrutar de su vida, a, a ir, a volver, creo que están volviendo a ese punto. Creo que algo que no va a cambiar, y me he dado cuenta, es el uso del tapabocas. Creo que la gente, a pesar de que la pandemia se vaya, muchos van a seguir usando el tapabocas como un elemento personal para cuidarse biológicamente de estos agentes microbianos, ¿no? O sea, personalmente yo lo seguí usando, o sea, creo que eso no va a cambiar. Cada vez que entro a un lugar muy aglomerado, yo digo, bueno, no está de mal usar tapabocas, de pronto alguien con gripa, alguien con un resfriado, entonces creo que eso va a servirnos un poco para evitar contagiarnos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Hablando un poco sobre herramientas tecnológicas y digitales o computacionales que está utilizando en esta cuarentena y sus usos. Personalmente yo creo que los más elementales fueron el computador y el teléfono, ¿no? Creo que fueron muy, muy usados en esta cuarentena, pues los 2 años que tuvimos que estar en cuarentena y nosotros que estamos en la universidad, pues le dimos demasiado uso, ¿no? Porque todas las clases eran todos los días en el computador, entonces los computadores se volvieron una herramienta esencial y el teléfono para comunicarse con los grupos, con los profesores, para organizar un trabajo, para organizar un ensayo, una exposición. Entonces se volvieron estas herramientas tecnológicas fueron fundamentales para pues poder llevar a cabo estas materias, para poder desarrollarlas con total normalidad, a pesar de que afuera el mundo pues estaba cayendo, estaba sucumbiendo, los sistemas de salud de muchos países estaban sucumbiendo ante la pandemia. El colombiano no fue la excepción. Colombia no estaba preparada en materia de salud ni infraestructura. Entonces Colombia se dio cuenta de este golpe en el momento en el que el pico de la pandemia llegó a su mayor nivel, que no había camas UCI, no habían respiradores, no había personal de salud suficiente para atender la cantidad de infectados que estaban apareciendo, ¿no? Entonces creo que Colombia tampoco se salvó de este impacto por culpa del coronavirus, ¿no? Entonces creo que el computador y el teléfono fueron herramientas muy, muy buenas. Y las redes sociales, ¿no? Creo que todos empezamos a usarlas un poquito más después de la cuarentena, pues, porque todos queríamos saber qué estaba pasando a nivel global, ¿no? Todos queríamos saber qué estaba pasando en el mundo, qué países eran más afectados que otros, la cantidad de fallecidos en Colombia, y no ver que al comienzo no creíamos tanto que el COVID fuera tan importante, y después nos dimos cuenta que en realidad sí estaba presente y estaba marcado, y que el COVID era muy, muy real, ¿no? Eh, Actualmente aún sigo dándole uso a estas herramientas tecnológicas, ya con menos frecuencia que cuando lo hacíamos en la cuarentena, ¿no? Porque el computador el computador en el que en este momento estoy guiándome un poco, pues en la cuarentena lo usaba demasiado, porque todos los días estaba en él, recibiendo las clases, hablando con los profesores, hablando con los compañeros. En cambio, a diferencia de ahora que volvimos a la presencialidad, pues se hizo a un lado el computador y volvimos a las aulas en, en la universidad, volvimos a la presencialidad. Entonces estas herramientas tecnológicas se dejaron a un lado. De vez en cuando se retoman. Hay unos profesores que dicen, hey, pues reunámonos un poco por una sala de MET. Pero en fin, pienso que el computador y el teléfono fueron herramientas tecnológicas muy, muy útiles durante estos tiempos de pandemia y de cuarentena. Eh,
pienso que hábitos y valores nuevos, ¿no? Costumbres en esta cuarentena, por lo menos yo me di cuenta que se me facilitaba mucho leer y escribir. Durante la cuarentena generé una catarsis y yo me puse a leer y a escribir más y me di cuenta que se me facilitaba escribir. Ahora me la paso escribiendo cosas y leyendo más libros. Generamos unas costumbres sanitarias muy fuertes, ¿no? Yo por lo menos me sigo lavando las manos todos los berracos días. Al día me lavaré las manos por ahí unas 20 veces, sin exagerar, porque yo cualquier cosa que haga voy y me lavo las manos. Yo acaricio a mi perro y voy y me lavo las manos. Yo estoy afuera y llego y me lavo las manos. Entonces creo que esa fue una costumbre fuerte. Lo del tapabocas que le decía también creo que fue una costumbre fuerte, se seguirá usando mucho, mucho. Y se generaron valores muy fuertes en temas socialmente. Creo que la comunidad se unió mucho porque se ayudaron a muchas personas, se colaboró con personas que no tenían para subsistir esos meses de cuarentena económicamente, ¿no? Entonces creo que las comunidades se unieron mucho para que las personas que lo estaban pasando mal pues tuvieran una especie de ayuda. Entonces creo que se generaron valores fuertes ahí como comunidad. Creo que hubo una hermandad entre vecinos, entre comunidades, entre ciudades, hasta entre países, ¿no? Países que ayudaron a los países más desfavorecidos, que eran los del tercer mundo, ¿no? Entonces creo que por esa parte fue bueno. Eh, entonces, finalizando, haré una crítica pequeña, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta pues, las experiencias vividas en familia, comunitaria y su contexto social en esta cuarentena. Entonces, pienso que sí hubo una catarsis a nivel nacional, pienso yo. Creo que las personas empezamos a darnos cuenta que algunas económicamente no estaban bien, empezamos a apoyarlas. Nos dimos cuenta que algunas personas no tenían medios tecnológicos, que son muy fundamentales en esta época del siglo, ¿no? Que hay países desarrollados que los venden y los producen y algunos que los compramos, pero no en la cantidad que necesitamos. Muchas personas aprendieron a usar medios tecnológicos, muchos profesores aprendieron a usar un computador, un teléfono, una plataforma digital como Meet, como Skype. Eh, Se empezó a generar un contexto social más de hermandad entre las comunidades, entre municipios, entre pueblos, entre países, como lo decía anteriormente. Mm, Creo que la cuarentena sirvió mucho, sirvió demasiado, a pesar lastimosamente pues de los millones de personas que han fallecido hasta el momento. Creo que fue un buen punto porque eso generó en las personas un cambio personal, un cambio de vida, un cambio mm, en el estilo, en el vida que llevaban, en darse cuenta pues que los demás también pasan a veces por situaciones difíciles y es bueno estar apoyándonos todos, que en realidad el mundo no es como lo pensábamos y que somos muy frágiles y que nos vemos como seres humanos superiores y que un pequeño virus puede causar un problema brutal dentro de nuestro organismo y arrebatarnos la vida. Entonces pienso que de esta manera concluyo yo el video y pues le agradezco al profesor por el tiempo y muchas gracias.